Bienvenidos a Expediente Oscuro. ¿Qué es más aterrador que un asesino en serie acechando en la oscuridad? Un asesino que te dice exactamente lo que va a hacer. Te da las pistas para atraparlo y aún así se sale con la suya frente a los ojos de todo un país. Hoy viajamos en el tiempo a finales de los años 60 a las calles envueltas en niebla de San Francisco, California. Vamos a abrir uno de los expedientes policiales más frustrantes, oscuros y mediáticos de la historia de los Estados Unidos. El caso de un fantasma que jugaba al ajedrez con la policía, enviaba trozos de sus víctimas por correo y amenazaba con volar autobuses escolares. Asegúrate de cerrar bien las persianas, porque hoy investigamos los oscuros cifrados del asesino del Zodiaco. Nuestra historia comienza el 20 de diciembre de 1968. Es una noche gélida y oscura en Lake Herman Road, una zona solitaria a las afueras de la ciudad, conocida por ser el lugar de encuentro de parejas jóvenes. David Faraday y Betty Lou Jensen, dos adolescentes en su primera cita, están aparcados en la oscuridad. De repente, otro vehículo se detiene detrás de ellos. Las luces largas los ciegan. Un hombre desciende del coche, se acerca a la ventana y, sin mediar palabra, abre fuego con una pistola calibre 22. David muere al instante. Betty Lou intenta correr hacia la oscuridad del bosque, pero 5 balas la alcanzan por la espalda. La policía llegó a la escena del crimen y se encontró con un muro de silencio. No había testigos. No había motivo aparente. No hubo robo. Era una ejecución fría, calculada y sin sentido. El asesino se había esfumado en la noche. 7 meses después, la pesadilla se repitió. A pocos kilómetros de distancia, en el parque Blue Rock Springs, otra pareja fue atacada en su coche bajo el amparo de la oscuridad. Darlene Ferrin murió, pero su acompañante Michael Mageau sobrevivió milagrosamente a pesar de recibir disparos en el cuello y el rostro. Pero esta vez, el asesino hizo algo que heló la sangre de los investigadores. A las 12:40 de la madrugada, un hombre llamó a la comisaría local desde una cabina telefónica pública. Con una voz grave, monótona y sin ninguna emoción, le dijo al operador: «Quiero denunciar un doble asesinato. Si van al parque, encontrarán a unos jóvenes en un coche marrón. Fui yo quien lo hizo. Y también maté a los chicos el año pasado. Adiós». La caza había comenzado, pero el verdadero terror psicológico se desató un mes después. El 1 de agosto de 1969, los 3 periódicos más importantes de la región recibieron cartas idénticas, escritas a mano con una caligrafía desordenada. En ellas, el asesino exigía que los periódicos publicaran en primera plana un código cifrado de 408 partes que venía adjunto. Si no lo hacían, prometía pasar el fin de semana matando a personas al azar por toda la ciudad. Las cartas estaban firmadas con un símbolo que pronto se convertiría en sinónimo del terror: un círculo atravesado por una cruz, el símbolo de la mira de un francotirador. A partir de ese momento, el monstruo tenía un nombre elegido por él mismo: el Zodiaco. El código cifrado fue publicado, desatando el pánico masivo. Días después, un profesor de secundaria y su esposa, aficionados a los acertijos, lograron descifrar el macabro mensaje. El texto comenzaba diciendo: «Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que cazar animales en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos». El mensaje aseguraba que estaba recolectando almas para que fueran sus esclavos en el más allá, pero no reveló su nombre. El ego del asesino crecía con cada titular de prensa. Quería más atención y la consiguió de la forma más sádica posible. El 27 de septiembre de 1969, en las idílicas orillas del lago Berryessa, ocurrió el ataque más perturbador de todos. A plena luz del día, Brian Hartnell y Cecelia Shepard estaban relajándose en el césped cuando un hombre se acercó caminando hacia ellos desde los árboles. Lo que llevaban puesto parecía sacado de una película de terror de serie B. El hombre llevaba una capucha de verdugo negra que le cubría toda la cabeza, con gafas de sol cosidas en los agujeros de los ojos. En el pecho llevaba bordado en blanco el símbolo del círculo y la cruz. Sostenía una pistola y sostenía un cuchillo militar. Tras atarlos de pies y manos, el asesino no les disparó. Se acercó y los apuñaló brutalmente. Antes de huir, caminó hacia
caminó hacia el coche de las víctimas y, con un rotulador negro, dibujó su símbolo en la puerta, anotando las fechas de todos sus asesinatos anteriores. Cecelia murió en el hospital, pero Brian sobrevivió para contar la aterradora apariencia del monstruo. El Zodíaco demostró que podía matar en la oscuridad, a plena luz del día e incluso en el corazón de la gran ciudad. En octubre de ese mismo año, Paul Stine, un taxista de San Francisco, recogió a un pasajero. Al llegar al destino, el pasajero le disparó en la cabeza. Antes de huir, el asesino tomó las llaves del taxi, limpió sus huellas dactilares con cuidado y cortó un gran trozo de la camisa ensangrentada del taxista. Días después, el periódico The San Francisco Chronicle recibió una nueva carta. Dentro, para horror de los editores, venía el trozo de tela manchado de sangre del taxista asesinado. Era la prueba definitiva de que no era un imitador. Era él. Pero la carta contenía la amenaza más terrorífica hasta la fecha. El Zodíaco anunció que su próximo objetivo sería un autobús escolar. Escribió: «Dispararé a las ruedas delanteras y luego iré matando ahí a los niños a medida que vayan saliendo». San Francisco colapsó. Los padres no querían llevar a sus hijos a la escuela. Coches de policía fuertemente armados tuvieron que escoltar a los autobuses escolares por toda la ciudad. Helicópteros patrullaban el cielo. El Zodíaco había paralizado una ciudad entera con solo un bolígrafo y un trozo de papel. Con el paso de los meses, el asesino siguió enviando cartas, códigos cada vez más complejos y exigencias absurdas, burlándose de la incompetencia de los detectives. Se le atribuyeron oficialmente 5 asesinatos, aunque él mismo alardeaba en sus cartas de haber matado a 37 personas. La policía investigó a miles de sospechosos. El más famoso de todos fue Arthur Lake Allen, un profesor de escuela primaria despedido que llevaba un reloj de pulsera de la marca Zodiac, con el mismo símbolo que el asesino. Tenía antecedentes oscuros, vivía cerca de las escenas del crimen, y un amigo declaró que Allen le había confesado sus planes antes de que comenzaran los asesinatos. Parecía el culpable perfecto, pero su caligrafía no coincidía con las cartas, y años después, las pruebas de ADN extraídas de los sellos de los sobres no encajaron con su perfil. Murió en 1992, llevándose cualquier posible secreto a la tumba. Los años se convirtieron en décadas. Las cartas dejaron de llegar. El Zodíaco simplemente desapareció en la niebla de San Francisco. A finales de 2020, 51 años después de haber sido enviado, un equipo internacional de criptógrafos aficionados logró por fin descifrar el infame código CEN340. El mundo entero contuvo la respiración pensando que al fin se revelaría su identidad. Pero el mensaje solo decía: «Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No me da miedo la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho más rápido». Una última burla desde el pasado. Hoy en día, el expediente del asesino del Zodíaco sigue abierto. Las pruebas se desvanecen en cajas de cartón en los sótanos de la policía. El monstruo que aterrorizó a los Estados Unidos nunca fue desenmascarado. Podría haber muerto hace años, o podría ser un anciano que, incluso hoy, sonríe al ver las noticias sobre sí mismo, guardando el secreto más macabro del siglo XX. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Era Arthur Lake Allen y la policía cometió un error forense? ¿O fue un genio criminal que logró cometer el crimen perfecto? Déjame tus deducciones en los comentarios, los estaré leyendo todos. Si este expediente te ha mantenido en vilo, apoya nuestra investigación suscribiéndote a Expediente Oscuro. Dale a me gusta, activa la campana y comparte este caso. Soy tu guía en lo desconocido y recuerda, hay acertijos que es mejor no resolver. Hasta el próximo expediente.